como se sabe, este es un espacio en donde se procura siempre promover valores, ideas, conceptos de grandes hombres dominicanos, pero también del continente, del mundo. Es un espacio en el que preferimos impulsar conceptos, porque la única forma que podemos avanzar como nación es levantando esa conciencia nacional que hemos repetido una y otra vez en este espacio, que hay grandes pensadores dominicanos que vienen diciendo desde el siglo pasado que esa conciencia no existe. Bueno, ya está ahí Alfonso, que sí tiene una conciencia bien sólida. Muchas gracias, don Juan Francisco. Envié el enlace al teléfono de Lino Félix, a ver si por ahí puede conectarse Javier, porque no tiene la aplicación Zoom en su celular, pero tampoco me lo comentó. De todas maneras, estamos sobre la marcha. Con Javier es interesante conversar. Lo de Felipe Rojas Saló es un tema que debe darnos para muchas reflexiones. Vamos a ver si lo hacemos mañana o el viernes, porque eso es o en cualquier momento, porque es interesante afianzar los valores de patria. Eso es importante. Y la educación nuestra merece mejoría en términos sustancial, en términos de la calidad, porque no es solo la matemática, la anatomía, el lenguaje, las sociales, es la formación integral, es todo lo que implica la formación, la educación. Bueno, me van a poner medio loco la gente que quiere conectarse ahí con nosotros. Lamentablemente no puedo tomar el teléfono. Seguimos aquí, Juan Francisco. Bueno, Alfonso, yo no sé si a veces una generación es injusta con la que viene detrás, pero es posible que a la educación dominicana se le haya hecho un mal cuando se impidió de continuar con la moral y cívica, porque a veces en la juventud de hoy uno ve que no tiene nada de esa moral y cívica que nos daban a nosotros. Sí, yo. Bueno, ahí Ya está. está apareciendo ahí. Debe voltear el celular porque está al revés, Javier. Javier, voltear el celular que está al revés. Ya lo hizo y entonces Alfonso le dio una contraorden y lo obedeció y lo hizo mal. Ahí sí, Javier. Ok, lo puso vertical ahora. Javier, saludo. Aquí no se ve bien. Saludos para ti y para todos los que nos escuchan. Pues es un placer estar conversando contigo y aprender de ti. Ponlo vertical porque horizontal no te funciona. Bueno, yo te decía en broma ahorita que estás lidiando con la generación no de la cibernética, no de la era celular. Y por eso tenemos algunos problemas con estos aparaticos. Mira, Javier, no hay problema con eso. Juan Francisco y yo estamos acostumbrados a que cada vez que invitamos a un viejo o un adulto mayor tiene ese problema. Nos pasaba siempre con don Iván. Escucha, suena mejor con juventud acumulada. Léelo, escúchalo como quieras, Javier. Saludos, ¿qué tal? Javier, mira, vamos a conversar sobre José Martí. Una cuestión que para nosotros los dominicanos es importante. Los paradigmas de los pueblos, los apóstoles, los libertadores, en buena parte de nuestro pueblo, la reflexión sobre su papel, su memoria, su historia, su ejemplo, su pensamiento, lo han ido excluyendo de los currículos, de la formación o de los textos escolares. El caso nuestro es dramático. En el caso de José Martí, todavía hoy se conserva la figura de Martí para la formación, para la orientación de los niños, las niñas, los jóvenes en el proceso de formación en Cuba. Sí, mira, Alfonso, yo debo decir que los cubanos y también los latinoamericanos, tomando el concepto
de Martí, de nuestra América, de nuestros pueblos, somos afortunados por tener a una figura de la dimensión de José Martí. En Cuba, sabes tú sobre Cuba, sobre nuestra historia, vivimos de la historia. No tenemos grandes recursos naturales, pero tenemos una historia fecunda y de ella bebemos. En el caso de Martí, por supuesto, esa luz que nos ilumina está presente a diario. Por ejemplo, yo actualmente soy profesor de la Universidad Tecnológica de La Habana, más conocida como CUJAE, y yo comienzo mis clases con pensamientos de Martí. Y siempre eso yo le doy 10 minutos del tiempo que tengo para mi lección a hablar sobre Martí. Y eso a los estudiantes les gusta mucho. Lo hago con el propósito de que mis estudiantes amen la historia y sobre todo que amen a Martí. Martí hoy debe estar más presente que nunca en el pensamiento del pueblo cubano. Hoy que Cuba, como tú sabes, enfrenta muchas dificultades. Y entonces yo te escuchaba ahorita que tú hablabas sobre Duarte y la patria, y tú sabes que Martí, casi desde niño, sintió un sentimiento muy fuerte hacia su patria. Escribió con apenas 16 años esa obra que estremece, Abdala. Y uno de los párrafos de Abdala, una obra teatral que habla sobre un soldado que debe ir a la guerra y la madre no quiere que vaya porque posiblemente muera, él le dice algo que tú también conoces muy bien, estas estrofas que dice así: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra que pisan nuestras plantas, es el rencor invencible a quien la ataca, es el odio eterno a quien la oprime. Ahí te da quién fue Martí. Martí, por sus inquietudes revolucionarias, fue condenado en 1869 a prisión. Y en enero de 1870, entrando a la prisión, escribió: voy a una casa inmensa en lo que me han dicho que la vida es expirar. La patria es allí que me lleva. Por la patria morir es gozar más. Esos pensamientos, y muchos de ellos, yo se los digo a mis estudiantes. También cito el concepto que tenía Martí sobre nuestra América. Y en una carta a su hermano querido, como le dice él, el 25 de marzo de 1895, le dice a Federico Enríquez y Carvajal: hagamos sobre la mar lo que bajo la mar hace la cordillera de fuego andino. Es decir, unir a nuestra América. Martí fue un pensador fundamentalmente que hablaba sobre Cuba, pero el concepto de la unidad latinoamericana. También escribió un artículo que se publicó en enero de 1881 que hablaba de nuestra América. Y en ese artículo señalaba la necesidad
la necesidad de que nuestros pueblos se unieran, estuvieran unidos. Hablaba y decía algo que hoy viene muy bien. Decía, no son tiempos para vivir con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas bajo la almohada. Alentaba a la unidad de nuestro pueblo, exhortaba a los gobiernos a actuar en concordancia con las ideas de su pueblo. También hablaba de la necesidad de los gobernantes de prever para evitar sufrimiento, para hacer que nuestros pueblos vivieran mejor. También decía Martí en nuestra América de la importancia de que esa lucha por la unidad de los pueblos latinoamericanos se unieran los indios, nuestras razas aborígenes. Y Martí hoy día brilla más que nunca. Martí no está muerto ni en Cuba ni en la América Latina. En Cuba también existe una política de llevar a Martí a nuestras realidades, a no usarlo meramente con frases altisonantes, citándolo aquí o citándolo allá, sino que llevar su pensamiento de una forma práctica y además que el pueblo lo sienta más cercano. Hay, como te decía, una política en torno a eso. En todas nuestras universidades, por ejemplo, hay cátedras martianas. Y la labor de las cátedras en las universidades es recordar a Martí, pero no recordarlo solamente con discursos, sino fomentar entre los estudiantes la cultura, la ética martiana, el humanismo de Martí. ¿Y cómo hacemos para desarrollar en nuestros jóvenes, en nuestro pueblo, el humanismo de Martí? Usando también sus propias cartas, las cartas a sus amigos, donde brota ese sentido de la ética, del humanismo, del patriotismo, las cartas a sus padres, a su madre en especial, a sus hermanas, a María Mantilla, que fue una niña que adoró mucho y que vivía en Nueva York, donde vivía Martí, donde Martí vivió parte de su vida en el exilio en Nueva York. Y él, en esas cartas a María Mantilla, ya casi llegando unos días antes de que muriera en combate en Dos Ríos, le decía el valor de la ciencia, le decía el valor de que amara la naturaleza. También destilan esas cartas mucho amor. Entonces, tratamos en Cuba de que el pensamiento martiano no se vea como un dogma, sino que se vea como una fuerza creadora e inspiradora. Eso es lo que estamos haciendo en Cuba, también desarrollando mucho, como decía anteriormente, el pensamiento latinoamericanista de Martí. Yo suelo decir, Martí escribió sobre Bolívar y dijo que Bolívar tenía que hacer mucho todavía en América Latina. Yo cito esas palabras y digo que José Martí tiene que hacer mucho todavía en Cuba y en América Latina. En estos tiempos, Alfonso, tú que estás en los medios, y yo te admiro cuando tú hablas, he visto algunos programas tuyos,
eh, con, con Carlos Rodríguez Almaguer, y veo la cultura tuya, cómo conoces nuestra historia, la de Cuba, cómo conoces tu propia historia. Yo he tomado nota de los libros que tú mencionas, de las personalidades que tú mencionas. Conoces muy bien la importancia que tiene el conocimiento de los héroes, el conocimiento de la patria, el amor a la patria. Como tú dices, debemos conocer nuestra historia. Martí decía también en Nuestra América que debemos conocer la historia de Grecia, pero más que todo debemos conocer la historia de nuestra América, de nuestro pueblo. Porque si no conoces ese pasado histórico, ese pasado heroico, ¿cómo vas a diseñar el presente? ¿Y cómo te vas a enrumbar hacia el futuro? Yo aquí, cuando he hablado con amigos dominicanos, eh, y, y aprovecho esta oportunidad que tú me das para enviar un saludo a todos los amigos de la campaña de solidaridad con Cuba aquí en Dominicana, en especial a don Iván Rodríguez. Hace unos días tuve el alto honor junto contigo de estar en un acto donde se honraba a don Iván. Y yo me sentí feliz a ver que los amigos no se olvidan, que los amigos se les reconocen sus méritos. Y siempre digo también con dominicanos que Martí dijo, Dominicana, tierra pequeña, pero tierra grande. ¿Por qué? Porque aquí recibió el cariño de muchas personas. Aquí también, Javier, dime. se nos agota el tiempo, Juan Francisco. ¿Alguna inquietud para Javier? Sí, claro, claro. Saludar a Javier, que ha hecho una intervención maravillosa. Es tan rico el pensamiento de Martí. Yo siempre pienso en todo lo que él sufrió en el exilio. Cuando le digo en una carta a su amigo Manuel Mercado, no le diga a ningún cubano las cosas que yo le comunico a usted. Se vio que Martí en ese momento estaba un poco solo. En algún momento le he hablado a sus estudiantes, Javier, de ese momento, de Martí. Mira, yo le he hablado a mis estudiantes hoy en Cuba, y debo ser franco, producto de la situación difícil que tiene nuestro país. Ustedes lo saben, de eso no voy a hablar mucho. Hay una emigración, que puedo decir, significativa de jóvenes a Estados Unidos. Y yo le digo a Martí, y yo le digo a los muchachos en el aula, que Martí dijo, un hombre fuera de su pueblo es como un árbol en el medio del mar. Le hablo también de la historia de Cuba. Y le hablo también de lo que Martí decía en Nuestra América, en ese documento que escribió en 1881, que dijo, del norte revuelto y brutal que nos desprecian. Entonces, en fin, trato de llevarle a los alumnos, a las muchachas y muchachos, este sentimiento del amor por la patria, y que Martí vivió 15 años prácticamente en Estados Unidos. Allí tuvo que cuidarse mucho porque la agencia Pinkerton, una antecesora de la CIA y del FBI, lo seguía mucho.
por sus actividades conspirativas contra Cuba y a favor de la guerra. Y también le digo a los estudiantes que Martí, además de ser todo lo que saben ustedes, un escritor connotado, un poeta connotado, que hizo exclamar a Rubén Darío, el padre del modernismo en América Latina, cuando supo de su caída en combate, le dijo: maestro, ¿qué has hecho? Que Martí era sobre todo también un hombre muy práctico, y cuando uno lee un poco las notas de Martí para cómo Martí organizaba las expediciones a Cuba, cómo él mismo se movía, cuidándose mucho de no ser detectado, de que sus actividades no fueran detectadas. Hemos también un hombre eminentemente práctico. Y yo le digo a mis estudiantes, además de todo eso que les he mencionado, que cuando tengan un problema en su vida, acudan a Martí. Porque la forma que Martí tenía de ver la vida, de enfrentar los problemas, de manejarse con discreción y sobre todo con lealtad a sus amigos. No sé, Alfonso, qué tiempo que me queda, porque tú sabes, los cubanos somos como ustedes, que hablamos mucho. Y Martí decía que no sabía cuándo es un dominicano o un cubano, que todos somos iguales en muchos sentidos. Javier, vamos a una pausa. Juan Francisco ahora concluye su tiempo laboral con nosotros y retornamos enseguida. Te enviamos un nuevo enlace y estará con nosotros la maestra Paula Xiomara Méndez conversando contigo. Pausamos. Gracias, Juan Francisco, por estar ahí. Natanael, retornamos en breve.